Mutis, y en nombre de nuestras directivas, la doctora Marta Liliana Perdomo y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos la cordial bienvenida a este curso titulado Pacas, Compost y Lombricultura. Este evento tendrá una duración de máximo 2 horas y durante el desarrollo de este evento los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Nancy Mejía y Magda Bermúdez, quien les habla. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos también a registrar la lista de asistencia en el enlace que será enviado allí mismo. Esto con el fin de enviar las memorias del evento. Para el desarrollo entonces de este curso hemos invitado a Jonathan Steven Rivera Parada. Él es investigador de la Subdirección Científica. Jonathan Steven es ingeniero agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula Santander, profesional en bioprospección, transformación y aprovechamiento y transformación de alimentos, del equipo de investigación de agricultura urbana de la Subdirección Científica. También él cuenta con conocimientos en bromatología, aprovechamiento y transformación de alimentos, agricultura urbana, métodos de compostaje, manejo integrado de las huertas, manejo de plagas y enfermedades. A Jonathan le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. La idea es compartir un poco lo que la compañera Magda citó. Hoy vamos a hablar un poco de compostaje, de lombricultivo y de pacas. Por último, y quería confirmar si me escuchan bien, por favor. Compañeras. Ya, ahora creo que ya vamos a ver. Estoy compartiendo pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, la pones en modo presentación. Señora. Listo, ahí ya la vimos. Sí, señor. Gracias. Listo, nuevamente buenas tardes. La idea hoy es conocer estos 3 procesos de descomposición de residuos orgánicos, de aprovechamiento de los mismos. Primero vamos a hablar de compost, luego vamos a hablar del lombricultivo y por último vamos a socializar lo que son pacas digestoras. Acá podemos ver la pila de compostaje de la zona de aprovechamiento del Jardín Botánico de Bogotá. Es una pila que está en zona blanda, que está directamente del suelo. Vemos la lombriz californiana roja, que es la que utilizamos en esto de lombriculpost. Ya vamos a ver por qué y cómo se hace y por qué esta lombriz y no otra. Y acá vemos una fotografía, una paca digestora de una huerta comunitaria que está en la localidad de Engativá. Entonces vamos a empezar por compostaje. El compostaje es un proceso biológico aerobio. Eso quiere decir que necesita aire, que necesita circulación del mismo, que bajo condiciones de ventilación, temperatura y humedad óptimas transforma los residuos orgánicos en un material estable e higienizado llamado compost. Acá tenemos que controlar principalmente estas 3 cosas que son muy importantes. Tenemos que controlar la humedad. La humedad es importante que esté entre 40 y 60%. Y para confirmar esta humedad en nuestro compost casero a nivel agricultor urbano o periurbano, sencillamente hay un método muy fácil de hacer, un método que no requiere gasto monetario, no requiere prácticamente solo la mano y el conocimiento. Lo que consiste es que vamos a hacer una prueba de medición de la humedad, una prueba de puño. Entonces cada uno agarra su compost, agarra una muestra pequeña y lo aprieta duro. Para confirmar que estemos en este rango de humedad, sencillamente nuestra mano va a quedar humedecida, pero no tiene que el compost, la muestra, botar ni una sola gota de agua. Es importante esta humedad en el compostaje caseros. También es muy importante la aireación o ventilación. Para esto hay que hacer volteo a nuestra pila mínimo 1 vez o 2 veces por semana. También es importante la aireación porque recordemos que es un proceso biológico aerobio, o sea, los microorganismos que desintegran los residuos orgánicos necesitan aire para poder vivir, para poder hacer el metabolismo y para poder hacer la descomposición de los mismos. Otro ítem muy importante en compostajes
sencillamente es la temperatura. La temperatura en este proceso de compostaje es muy importante. Quizás en el lombricompost, no como acá, ya que en el lombricompost sencillamente la lombriz es la que hace el trabajo. Acá lo que degrada nuestros residuos orgánicos son los microorganismos. Vamos a tener dos tipos de microorganismos. Acá en esta gráfica que pueden ver, eh, es de temperatura conforme al tiempo en un compostaje. Entonces así funciona más o menos la temperatura. Primero, cuando agregamos los residuos orgánicos, claramente tenemos una temperatura ambiente, que sería acá en la fase de iniciación. No, el puntero, ok. Luego, al transcurso de unos días, vamos a tener una fase mesófila. Ahí aparecen lo que son hongos y bacterias, pues mesófilas. Ahí nuestro compost puede adquirir una temperatura interna hasta de 40 grados centígrados. Ahí se empieza a denaturalizar bajo esas temperaturas lo que son proteínas y azúcares. Esa fase puede durar aproximadamente una semana, aproximadamente 2 semanas, y luego el compostaje, nuestro compostaje pasa a una fase termófila. En esta fase, más que todo, lo que hace el proceso de degradación son bacterias termófilas. Acá podemos tener ya una temperatura que ronde los 60-70 grados centígrados. Acá se desnaturalizan, eh, eh, se naturalizan, perdón, se naturalizan microorganismos. Acá los microorganismos termófilos son importantes por dos cosas. Primero, porque también ayuda mucho que si agregamos algún material contaminado, pues a las altas temperaturas esto se va a eliminar. Luego de la fase termófila vamos a pasar nuevamente, nuestro compost pasa a una fase mesófila, donde nuevamente tenemos temperaturas alrededor de 40 grados centígrados, y luego al final vamos a tener una fase de maduración. La fase de maduración es ya cuando podemos empezar a utilizar nuestro compostaje, ya sea en nuestras plantas ornamentales, nuestras huertas, en nuestras plantas, en cualquier planta que la queramos usar. Entonces, esto es muy, muy importante, esta gráfica de temperatura, tiempo. Esta es la prueba de puño, recordemos, para medir la humedad, y esta es la aireación del compostaje. Es importante darle volteo, ya vemos más en forma por qué. Vamos a hablar un poco de los principales beneficios del compostaje. Tenemos que, o sea, todo acá lo principal es el aprovechamiento de los residuos. En el caso de la composta, del lombricultivo, de la paca, residuos orgánicos. Actualmente y diariamente al relleno Doña Juana llegan 6.500 toneladas diarias, de las cuales un 80% son materiales reciclables, materiales que pueden tener aprovechamientos. A su vez, el 35% son desechos orgánicos, lo cual equivale a 2.275 toneladas. Si cada uno de nosotros en nuestras casas hiciéramos esta tarea aprovechando residuos orgánicos mediante alguno de estos tres métodos que vamos a ver, o si no lo hacemos, si sabemos que un vecino lo hace, sencillamente guardamos los residuos y se los llevamos, seguro ayudaríamos mucho ambientalmente a esta ciudad tan hermosa, pero con tantos problemas ambientales. Entonces, el principal aprovechamiento del compostaje es el aprovechamiento de los residuos orgánicos. También reduce el uso de fertilizantes inorgánicos a los que sustituye, mejora la estructura del suelo, ahorra agua de riego debido a la capacidad de retención de agua que tiene, controla la erosión del suelo, mejora la circulación del aire del suelo, aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas de forma natural. Principales problemas de compostaje, yo no los veo como problemas, sino sencillamente a veces es que no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, primero tenemos que los residuos orgánicos no se descomponen. Esto principalmente sucede cuando la pila está muy seca, cuando le hace falta humedad. Por eso recordemos que la humedad es muy importante controlarla mediante la prueba del puño, una prueba fácil, sencilla, que no demora más de 2 minuticos. Es importante controlar la humedad. También es importante escoger bien la zona donde vamos a montar nuestra pila de compost, si tenemos tiempo para vigilarla a diario, o si no, pues es importante que no esté muy a los rayos del sol porque se nos puede secar, tampoco que cuando llueva el agua lluvia la moje constantemente porque nos puede aumentar la humedad. Entonces es importante, ahorita vamos a mirar más en forma, definir la zona, ¿listo? La pila produce mal olor. Esto es muy común a veces y sencillamente pasa es porque
No le damos volteo a nuestros residuos orgánicos, no le damos volteo a nuestra pila, no lo volteamos mínimo 1 o 2 veces por semana, entonces la pila produce mal olor. La pila está muy húmeda, esto sencillamente lo podemos neutralizar, digámoslo así, pues con agregar más residuos vegetales secos, como pueden ser hojas secas, ramas secas, puede ser acerrín, pero una madera que conozcamos, que sepamos que no ha sido tratada químicamente y que sea madera natural. Con eso podemos controlar que haya mucha humedad en nuestra pila. La temperatura no aumenta. Esto sencillamente a veces pasa por la falta de nitrógeno. Entonces, en este caso tenemos que volver a agregar, son residuos orgánicos. También podríamos mirar mucho los residuos que normalmente usamos como abonos verdes, ¿sí? Ya que pues la inyección de nitrógeno es muy alta. En este caso tenemos leguminosas, plantas crucíferas y gramíneas. Entre las leguminosas tenemos los guisantes, como son alberja, frijoles, garbanzos, habichuelas, habas. Entre las crucíferas tenemos verduras de hojas verdes, como la rúgula, los coles, el repollo, el brócoli. Y entre las gramíneas tenemos maíz, cebada, trigo y sorgo. Esas especies son las que usamos mucho en abonos verdes, en lo cual le inyectamos nitrógeno al suelo. Entonces también podemos hacerlo acá, podemos hacerlo en la pila. Claramente siempre es mejor agregar los residuos triturados porque ayudamos al proceso de composta. ¿Listo? La presencia de moscas. En la presencia de moscas normalmente es un compostaje, sí. Tenemos residuos vegetales secos, sí. Tenemos residuos orgánicos que están en descomposición, sí. Pero eso no quiere decir que no podamos garantizar la limpieza del mismo. Es muy importante que cuando agregamos una capa de residuos orgánicos, sencillamente luego la cubramos con una capa de material vegetal, que no los dejemos expuestos, ya que esto atrae vectores y también genera malos olores. También es importante que humedezcamos, podemos humedecer un trapito con vinagre blanco y limpiamos la zona de afuera de nuestra composta en caso de que sea un balde, que sea de madera, que sea de icopor. También podemos limpiar la parte de adentro, las paredes, perdón, las podemos limpiar con un trapo humedecido en vinagre blanco. Entonces ya vemos que los principales problemas del compostaje, que a veces genera malos olores, que a veces hay moscas, no sencillamente es por la composta, sino que estamos fallando en algunos de los procesos. Vamos a ver un poco los residuos compostables, perdón. Residuos que podemos compostar, tenemos restos de frutas y verduras crudas o cocidas, restos orgánicos de comida en general, no cárnicos ni lácteos. Es importante, cáscaras de huevos trituradas, ya que tarda mucho en descomponerse. Lo ideal es agregarlos todos triturados, ¿sí? Ya puede ser una trituración manual, puede ser con tijeras, como su merced los quiera cortar, los quiera picar, los quiera licuar, todo aplica, ¿listo? Restos de césped, plantas de huerta o jardín, es importante que las plantas, pues, si las descartamos, si murieron, pues que no haya sido por la afectación de algún virus, de alguna bacteria. Eh, Plantas medicinales, hojas y ramas caídas de árboles y arbustos, restos de infusiones sin bolsas, a menos que la bolsa sea de degradación orgánica, servilletas y pañuelos de papel y cartón pueden depositarse siempre y cuando no sean impresos ni coloreados y pues no tengan residuos de químicos. Cáscaras de frutos secos, cáscaras de cítricos, muy pocos. Con los cítricos podemos agregar claramente, pero poquita cantidad y nuevamente triturados es mejor. Esto es porque los cítricos nos pueden modificar el pH del compost. Virutas de acerrín, siempre y cuando la madera natural y sin tratamientos químicos, melaza o agua azucarada como para activar más la función de los microorganismos que vamos a tener presentes. Recordemos que acá vamos a manejar dos tipos de microorganismos y lo que son bacterias y hongos, termófilos y mesófilos. ¿Listo? Residuo no compostable. Aceite de cocina, ya que sencillamente el aceite pues, nos puede modificar mucho lo que es la humedad de nuestro compostaje y también atrae insectos. Arroz, ni arroz crudo ni arroz cocido, atrae bacterias. El arroz se usa mucho a veces en los laboratorios, a veces para trampas, a veces para incubar ciertos tipos de bacterias o hongos. Entonces, es mejor pues trabajar otros alimentos y no el arroz, ¿listo? Excrementos. El excremento o sea, puede ser muy perjudicial para la salud pública, para la salud de las personas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en campo, en la localidad de Engativá.
conocí gente que lo hace súper bien y demás, gente que cada quien tiene su método, la idea es innovar, la idea es tener las bases y llevar a cabo la creatividad y intentarlo. Cuando uno lo intenta y lo intenta, va mejorando en cosas y siempre seguir el paso a paso. Y había una señora que ya pues realizaba compost con excremento. Ella me dijo, pero su merced, yo le voy a contar algo, pero no se asuste ni nada. Y yo, no, no, señora, no le digo. Cuando ella me dijo excrementos, pues yo ya lo había visto. Y yo dije, pues su merced, la verdad hay varios vecinos de la localidad, digámoslo así, que trabajan con excrementos de perro y de gato domésticos. No es recomendable porque puede garantizar un daño a la salud, porque sencillamente pese a que el perro o el gato sea domesticado, su merced no puede garantizar a diario que no tenga ninguna infección en la orina, en el popó, entonces es mejor estos desechos, no. Pero la señora me salió con que no, que ella compostaba la materia fecal de ella y del esposo. Sí fue raro, pero pues la recomendación que le dije fue que no lo hiciera en caso de que fueran plantas de agricultura. Nosotros recomendamos no hacerlo, aún así se hace, hay gente que lo hace, entonces lo que decimos es, si su merced lo quiere hacer, bueno, pero entonces empleémoslos en plantas ornamentales, empleémoslos en plantas de jardinería, no lo empleemos en agricultura, ni en frutales, ¿sí? Porque pues no sabemos a ciencia cierta qué daño nos podemos hacer. Podemos ingerir cualquier tipo de microorganismo patógeno. Pan y derivados. Entonces, los productos horneados tienen alta incidencia con la aparición de plagas. Papel impreso, claramente, pues el papel cuando es impreso tiene muchos residuos de químicos. Entonces, no agregar plantas enfermas, como les cité, podemos agregar plantas que sencillamente descartamos, que murieron, que cumplieron su ciclo, pero si vemos que tuvo problemas o afectación de bacterias o de virus, que es súper complejo, pues mejor no agregarlas, ¿listo? Les vuelvo a repetir, perdón, productos cárnicos y lácteos, productos de higiene íntima, por lo mismo que los excrementos, por riesgo de la salud pública. Y acerrín de madera tratada. Es impotable el acerrín. Tenemos que saber de dónde viene, de qué tipo de madera, ya que hoy en día la madera se pinta, la madera se le agregan químicos para pues, que dure más o demás. Entonces es importante saber qué tipo de acerrín. Recordemos que el acerrín también nos puede ayudar a estabilizar la humedad en caso de un compostaje muy húmedo. Acá podemos ver una foto de residuos cárnicos, los cuales no agregar, y un arroz afectado por hongos. Este arroz ha sido usado en una siembra de microorganismos y ahí va. Vamos a hablar un poco del flujograma o del paso a paso. Vamos a ver unas recomendaciones de cómo hacer un compost. Lo primero es la selección de la zona. Como les comenté y les citaba, sencillamente es importante la zona. Tiene que ser de fácil acceso. eh, También tenemos que ver que si tenemos mucho tiempo para dedicarle a eso y podemos controlar la humedad, podemos controlar la temperatura, podemos controlar la aireación, o si no, en caso de que no, pues la podemos hacer a la sombra, sencillamente la temperatura es interna, la temperatura es por la actividad microbiana, entonces no necesitamos como tal los rayos del sol. Pero si lo dejamos a la intemperie y nosotros solo lo vemos los sábados que tenemos un poco de tiempo en nuestro compost, sencillamente cuando llueve, pues la humedad va a cambiar. Cuando hace mucho sol en la ciudad de Bogotá, también podemos tener un compostaje seco. Entonces, recomendable es seleccionar muy bien la zona. Es recomendable también que sea una zona de fácil acceso. La selección de materiales es importante y la invitación es lo mismo, aprovechamiento de residuos. Residuos orgánicos al momento de compostar, pero también al momento de montar la composta como tal, podemos emplear plásticos, podemos emplear maderas, cosas que sencillamente ya están para disposición final, pero podríamos usarla para nuestro compostaje. Eh, entonces, vamos entonces a adecuar la composta. Vamos a socializar un poco esto. Acá tengo unos ejemplos. Esto pues es como la base del jardín botánico de la pila. Entonces ahí sencillamente hay tierra, hay un poco de cal para estabilizar pH. Es importante también saber qué tipo de cal se usa. Eh, Acá vamos a enfocarnos en estos que son como en zonas duras, que es lo que más se ve a nivel distrital en agricultura urbana o periurbana. Estos son 3 baldes y estos son madera. ¿Listo? Entonces, es importante adecuar bien la composta. ¿Qué quiere decir? Este balde inferior, sencillamente la tapa va a estar abierta o con agujeros muy grandes
pero entonces no va a tener perforaciones ni en la parte de abajo ni en la parte de los lados. Esto es con el fin de que acá vamos a guardar nuestros lixiviados. Eso es compost líquido, ya vamos a ver un poco de eso. Es importante este y este es de lixiviado, recordemos, este y este es de compostaje, de composta. Entonces, sencillamente, esto es importante. Abrirle huecos a los laterales para la circulación del aire. Es importante, recordemos que la circulación del aire, la humedad y la temperatura. Acá igual, entonces abrimos huecos, perdón, a los lados para garantizar la circulación del aire. Abrimos unos huecos en en la parte inferiores, pues para que los lixiviados puedan caer de este a este, de este a este, y acá almacenamos. Es importante también, como vemos en el último, podemos agregar una llave con la cual solo al abrirla podemos sacar nuestros lixiviados. También es muy importante, esta es la misma caneca, como vemos tiene una abertura acá, esto con el fin de dos cosas. Primero, de poder hacer el volteo semanal, de poder darle aireación a nuestra composta. Segundo, pues también al momento de que su merced vaya a sacarlo, le es más fácil y más útil hacerlo así. Entonces es muy importante adecuar nuestra composta. Acá, como podemos ver, son cajas de madera una sobre otra. Esta tiene la llave para los lixiviados. Sencillamente acá yo agregaría un poquito más de agujero, ¿sí? Estas tres porque vamos a tener pues material vegetal y material orgánico, con lo cual garantizamos pues que por ahí no se va a regar líquido como en caso de este que es el último, ¿listo? De los lixiviados. Volvamos un poco acá. Tenemos añadir material vegetal a la base. Después que tengamos nuestra composta lista, vamos a añadir material vegetal a la base. ¿Qué material vegetal? Pues residuos de césped, hojas secas, ramas secas, acerrín de madera natural no tratada, perdón, tierra. Entonces agregamos una base de material vegetal. Luego agregamos, hacemos como una especie de cama, ¿sí? La primera base. Luego agregamos sencillamente nuestros residuos orgánicos. Y luego nuevamente tapamos con una capa de cobertura de material vegetal. Es importante no dejar los residuos orgánicos así asomándose, pues porque eso atrae vectores y genera malos olores. Las recomendaciones, vemos que tenemos revolver mínimo una o dos veces por semana, adecuar correctamente nuestra composta, como ya lo vimos, es importante que pues se hace de fácil acceso, es importante que haya circulación del aire, es importante que la humedad, es importante la temperatura. Tenemos que agregar los residuos orgánicos triturados. Esto facilita el proceso de composta, es muy importante también. Si su merced quiere sacar una composta más rápido, pues esos son tips. A ciencia cierta, tiempo estimado, tenemos que en clima frío puede tardar de 3 a 5 meses y en climas cálidos de 2 a 4. Pero como podemos ver sencillamente acá, esto varía muchísimo. Varía muchísimo las condiciones climáticas, varía muchísimo de la cantidad de compost, de cómo están los residuos para el proceso de composta, si están triturados, si están enteros. Todo tiene su cierta variación, ¿listo? Entonces vamos a seguir que también es siempre cubrirlos por una tapa vegetal adicional, lo que les hablaba, porque si los dejamos material vegetal y residuos orgánicos, sencillamente van a aparecer moscas, van a aparecer vectores, van a generar muchos malos olores. No dejar más de 5 a 8 días los residuos orgánicos almacenados. Esto es importante. En el compostaje de su merced puede agregar los residuos a diario, los residuos de hoy hice el almuerzo, dejé pelé esta manzanita, estas cosas, esto. Inmediatamente su merced, después que tenga un tiempo libre, puedes irlo a agregar. No tienes que esperar que ellos se fermenten o se pudran, digámoslo así. Entonces dice, no dejar más de 5 a 8 días los residuos orgánicos almacenados. Controlar la humedad del compost es muy importante, es fácil, es la prueba de puño. Controlar la temperatura del compost, como en la fase termófila podemos tener temperaturas muy elevadas. Desde la fase mesófila podemos tener temperaturas de 40 grados centígrados, lo cual pues, puede llegar a generar quemaduras. Ni hablemos de las de termófila, que es de 60 a 70 grados centígrados. Entonces es importante que su merced contacto sencillamente en la parte superficial. Toques el compost, puedes hacer también un tacto y sientes, eso se siente los microorganismos, se siente la temperatura y entonces no es ir a meter la mano al centro de la pila que es donde se concentra la temperatura y es donde se encuentra la más alta temperatura por la presencia de microorganismos. Limpiar periódicamente nuestra composta, como lo socializamos, vamos acá, porfa. Sencillamente con un trapo humedecido con vinagre limpiamos la parte de afuera. ¿Listo? Y quitamos la tapa del de arriba y podemos limpiar estos bordes.
Claramente que no caiga pues a nuestra composta, solo la parte de arriba, de afuera, y con eso garantizamos pues sencillamente que no haya malos olores y también controlamos un poco la presencia de vectores, la presencia más que todo de moscas. Esto es como tal el proceso de compostaje, es un proceso simple de aprovechamiento de residuos orgánicos, es un proceso que se puede hacer desde 1 metro cuadrado, incluso todo depende de la cantidad pues, de composta que quieras generar. Es un proceso que puedes ayudar mucho a la ciudad, puedes ayudar mucho al ambiente, puedes ayudar a los trabajadores de Relleno Doña Juana, a todos, en general a todos los que vivimos en esta hermosa ciudad. ¿Listo? Vamos a unas ideas de compostaje casero. La idea es llevar nuestra creatividad. Entonces, sencillamente lo podemos hacer casi con cualquier recipiente. Acá vemos uno que es el de en zona directamente en el suelo, en zona blanda, pero esto es como para personas que tengan espacio, que tengan patios, que tengan antejardines y que tengan la disponibilidad de espacio. Esto es más que todo lo que a veces se ven en apartamentos, en agricultura urbana, acá en el distrito, que sencillamente son zonas, lo que se hace en siembra en zonas duras, es un balde de plástico adecuado y esto pues su merced puede agregar otro balde hasta donde quiera. Así es la adecuación del mismo, recordemos un poco la adecuación que es muy importante. Entonces la adecuación consiste en que dejamos abajo uno de pallets chiviados y sencillamente este lo perforamos acá al lateral para la circulación del aire, lo perforamos en la parte inferior para los lixiviados y le damos volteo 1 o 2 veces por semana, le podemos medir la humedad con prueba de puño y, y en general es eso. Esto es una idea que me gustó, sencillamente como les cito, yo agregaría acá unos agujeros adicionales con un taladro y sencillamente mejoraría la circulación del aire, que recordemos que es un proceso aerobio. Entonces la necesitamos. Esto es una llave para los lixiviados. ¿Alguna pregunta? ¿O al final? Sí, Jonathan, al final dejamos las preguntas o no sé si quieres cambiar ya de tema y hacemos las que están. Pues, o sea, si hay preguntas puntuales de compostajes, no del hombricultivo de pacas, que ya vamos a tocar esos temas o lixiviados, sería interesante. Pero, o al final. Sí, al Listo, al final. final. Listo, sí, No, señora. o pues acá hay una Señora. en Facebook, no sé si la hacemos de una vez, Magdi. Listo. Nos preguntan desde México, dice, un segundo, Álvaro Mijael, ¿cómo se pueden obtener un compost libre de semillas? Un compost libre de semillas, pues, o sea, sencillamente lo que habría que hacer es en los residuos orgánicos que vamos a agregar, pues cuidadosamente hacer la selección de los residuos y pues si vamos a agregar la cáscara, para poner un ejemplo de, se me olvidó y me gusta mucho, de, de pepino, de manzana, como tal, pues no agregar semillas de la misma. O sea, hay que hacer muy buena preselección de los residuos orgánicos que su merced vaya a agregar a su composta, especialmente eso, ¿sí? Porque la composta, normalmente cuando tenemos los residuos de nuestra ingesta de alimentos diaria, residuos orgánicos, sencillamente los tiramos ahí y luego los agregamos allá al proceso. Pero entonces no hacemos mucha selección de los mismos. Recordemos que también es importante picarlos, triturarlos para ayudar al proceso de descomposición de los mismos. ¿Listo? Listo, Jonathan. Hay dos preguntas más, por ¿De compost? favor. Sí, de compost. Listo, sí, señora. Dice, he intentado 2 veces hacer compost, pero me salen unos mosquitos pequeños. ¿Qué puedo hacer? Listo, es muy importante dos cosas. Para eliminar la presencia de mosquitos es importante primero la aireación. Es importante que su merced le haga volteo a la misma. Es importante también que cuando agreguemos la capa de residuos orgánicos, agreguemos arriba una capa de material vegetal, con lo cual los residuos orgánicos no queden cubiertos por dos cosas. Primero, pues porque necesitamos que estén entre capa de material vegetal porque ahí aumentamos la temperatura de lo mismo y garantizamos la presencia de microorganismos, de bacterias y hongos termófilos y mesófilos. Y también es importante lo que hablaba de que pese a que un proceso de descomposición de residuos orgánicos, sí,
podemos limpiarlo con un trapito, con vinagre. Su merced le limpia muy bien, están viendo mi puntero, ¿cierto? Esta parte de afuera le puede limpiar también, es un ejemplo, que la composta está acá, su merced puede limpiar la parte interior con vinagre blanco y un trapo claramente humedecido. Entonces es importante eso, darle volteo, limpiar la zona de afuera y la zona interior de las paredes de nuestro recipiente y también pues cuando agreguemos los residuos orgánicos, taparlos. ¿Listo? Listo, tenemos varias preguntas. La gente se ha animado más. Dice, gracias por este evento. ¿Cómo mitigar los gases contaminantes que resulta del proceso aeróbico del compost convencional? Gracias. Ok, eso es, para eliminar los gases, es más, o sea, si su merced puede aplicar otro método de composta, lo puedes hacer, como es el de pacas digestoras que ya vamos a ver, principalmente eso, ¿sí? O sea, su merced tiene que ser consciente de qué proceso quiere realizar, los pros y los contras de cada uno, y pues si su merced ve eso como un contra, sencillamente te puedes ir por otra idea, que ya vemos que la paca digestora también es algo que se puede hacer en poco espacio, que se pueden hacer grandes aprovechamientos de residuos orgánicos, pero es un sistema totalmente diferente, porque este no requiere presencia de oxígeno. Este, por el contrario, lo que se hace es fermentar porque no hay presencia, poca, nula presencia de oxígeno. ¿Listo? Listo. Dices, Sonia nos dice, buenas tardes, ¿qué se hace con los lixiviados que se recogen del compost? Listo, los lixiviados, ya vamos allá, creo que, no, sigue el lombricompost, perdón. Los lixiviados son muy importantes. El único, no un problema, sino que tenemos que saber que los lixiviados son muy concentrados. Entonces tenemos que rendirlos en una relación de 1,4 de agua porque podemos quemar nuestra planta. Pero los lixiviados, ya vamos a ver una diapositiva de ellos, sencillamente nos sirve es un fertilizante, nos sirve para controlar ciertos tipos de plagas. Y los lixiviados del humus de lombriz, primero, son de los más caros que hay en el mercado y de los mejores. Entonces, lixiviados sencillamente podemos hacer, eh, puede ser fertilizante, como también puede ayudarnos en el control de ciertos vectores, de ciertas plagas. Entonces, ya vamos a ver un poco lixiviado. ¿Listo, Sonia? Bueno, aquí Diana nos dice, ¿cómo se controla la humedad si lo encontramos muy húmedo? Listo, sí, señora. Entonces, su merced realiza la prueba de puño. Entonces, la prueba de puño, su merced vio que goteó. ¿Te goteó? Entonces, su merced dice, estoy mal de humedad. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar material vegetal seco. Esos son residuos de césped seco, hojas secas, ramas secas. Podemos agregar acerrín si conocemos la procedencia del mismo, que sea de madera libre de químicos, de pinturas, de cosas que le echen. Y con el mismo acerrín podemos eso. Entonces, más que todo, la humedad cuando está muy húmeda se controla es con residuos vegetales, ¿sí? Listo, acá tenemos a Ginari que nos dice, por favor, ¿puede aclarar por qué se utilizan 3 canecas? Sí, señora. Esto es una foto que me encantó de una persona que trabaja que vive perdón, en la localidad de Engativá, que hace agricultura urbana. Y sencillamente yo la puse de ejemplo. Su merced puede usar 2 canetiquitas. Es importante la abajo para aprovechamiento de lixiviados. También se puede decir, no, yo no quiero lixiviados y pues no la pone. Pero entonces las canecas como tal es el ejemplo. Su merced puede agregar otra caneca, que cual serían 4, puede agregar otra o puede agregar solo 2. ¿Sí? O puede solo trabajar uno. O sea, su merced a esta le abre, perdón, juguemos con esta, perdón. Le abres huecos acá para la circulación del aire, le abres huecos abajo, pese a que no quieras tomar el lixiviado, es importante eliminar el exceso de humedad. Y le abres esta puertica para poder hacer volteo, o si no le abres la puertica, pues como es una sola, no va a tener nada encima, le quitas la tapa y le haces volteo, no tienes que abrir esto. Y sencillamente, esto es un ejemplo. Su merced puede hacer con 4, con 5, con 1, con 2. En este ejemplo, lo importante es que esta es para la recolección de lixiviados, que ya vamos a ver un poco más. Y esta, recordemos que no tiene que tener perforaciones ni laterales ni abajo, y que esta tapa tiene que estar obviamente abierta o tener agujeros muy grandes. Yo recomiendo que no tenga tapa para que los lixiviados de esto caigan. El lixiviado normalmente es, es, es como ese jugo que traen los residuos orgánicos, que cuando empieza a compostar, pues por la ley de la gravedad, caen. Entonces acá se hace aprovechamiento de los mismos. ¿Listo? O sea, su merced puede Bueno, hacer
3, 4, 1, 2, con los baldes que quiera, ¿listo? Puedes hacer madera, puedes hacer icopor, puedes hacer así en zona blanda, ¿ok? Eso es un ejemplo. Vamos a hacer una pregunta más, las que queden intentaremos resolverlas o enviarlas en las memorias. Tenemos bastantes preguntas sobre el tema para poder continuar. Entonces, Jonathan, el compost en pacas, una persona anónima nos dice, el compost en pacas se debe se debe revolver 2 veces también por semana. Si se revuelve, ¿no pierdo temperaturas? Estamos hablando de pacas digestoras, ¿cierto? ¿Sí? Acá, pues yo creería, el compost en pacas. O en pacas es bolsas. No, no lo sé, no especifica, Porque, no pues, sé. porque en las pacas digestoras que ya vamos Acá a ver, la persona anónima nos dice cómo sería el volteo en una composta en tierra. o sea, acá pues sencillamente vamos a tener pilas. Acá podemos hacer pilas muy grandes ya que el balde nos limita. Entonces su merced sencillamente como ve este rastrillo, tienes que hacer el volteo manual. Lo agarras y le empiezas a dar el volteo a la pila. Eso se hace. La recomendación es igual, una vez por semana podría aplicar acá. Lo de las pacas, yo creo que hace referencia a las digestoras. Sencillamente no vamos a realizar volteos porque ahorita vamos a ver que es un proceso totalmente diferente de descomposición. Ahí no vamos a descomponer, sino fermentar. Estos son procesos aerobios que necesitan presencia del aire, perdón. Las pacas son anaerobios, que no necesitan presencia de aire, ¿sí? Por eso se prensa. Entonces, su merced sencillamente hace la base, agrega material vegetal, prensas. ¿Cómo se prensa? Con las manos, con los pies, con un palo. Su merced lo prensa muy bien, lo pisa, ¿sí? Hace que el aire se escape y quede muy prensado. Luego agrega material, residuos orgánicos. Luego vuelve a agregar otra capa de material vegetal y vuelves a prensar. Entonces, en las pacas digestoras, sencillamente no vas a requerir darle un volteo o una aireación porque es un proceso anaerobio. ¿Listo? Te voy a pedir medio segundo, voy a poner a cargar el coordenador, por favor. A todas las personas que acaban de llegar, les agradecemos entonces por su asistencia y asimismo los invitamos a que la diligencia en el link que hemos dejado allí en Oh, el chat de preguntas para poder enviar las preguntas que queden sin resolver y las memorias del evento. listo. Entonces, ¿seguimos? ¿Te parece? Jonathan, 2 preguntas para poder continuar. La primera la hace Tatiana, pero muy concreto para que el tiempo nos alcance. ¿El yogur sirve para acelerar el compostaje? ¿Recomendaste no usar lácteos? En otros cursos del jardín sí lo han recomendado. Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, claramente el yogur es un producto lácteo y el yogur se elabora, yo soy agroindustrial, y tiene presencia de bacterias estomacales que son buenas para el organismo. El yogur se usa como activador, al igual como le cité la melaza y el agua azucarada. Yo no lo agregué, pero sí se podría ampliar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lácteos, no hablemos de todos los lácteos, ¿listo? Hablemos de queso, de leche, ¿sí? El yogur es el único que podría aplicar en este caso, ¿sí? Lo podríamos usar, sí, señora. Se usa. Listo. Y finalmente nos dice acá, ¿cuál es el propósito del volteo? Mi compostera está limitada por malla y no es fácil voltear con pala, menos una vez por semana. Listo, sí, señora. Por eso, o sea, una de las cosas recomendables siempre es el lugar donde su merced quiera, que sea de fácil acceso, que su merced sepa que primero podemos darle volteo de manera fácil, práctica. También cuando vayamos a hacer disposición de nuestro compost, podamos sacarlo de manera fácil. La principal cosa de la aireación es porque nosotros tenemos que garantizar, es un proceso aerobio que necesita la circulación de los microorganismos para que ellos puedan hacer su trabajo, para garantizar la temperatura y sencillamente también para no generar malos olores ni presencia de vectores. Entonces el volteo es importante, es bastante importante. Es importante también definir muy bien el área donde su merced quiera hacer su compost, que sea fácil de acceso. ¿Otra más o avanzamos? Listo, sí, señora, avancemos, por favor. Listo, vamos a socializar un poco de lombricultura. ¿Qué es la lombricultura? La lombricultura puede definirse como la crianza y manejo de lombrices de tierra en condiciones de cautiverio.
Normalmente con la finalidad de obtener productos derivados como es el lombricompost, que es el que nos vamos a enfocar un poco, los lixiviados, que el humus de líquido de lombriz es muy bueno, ahorita vemos por qué, y la proteína, porque sencillamente de esta lombriz por su tamaño y por lo que, y más que todo eso, el tamaño que puede llegar a y lo fácil que se reproduce, se hacen harinas, también pues las granjas avícolas hacen aprovechamiento de esta lombriz, entonces también por la proteína. Acá es importante el pH, esto es un pH básico, un pH de 6.5 a 7.5. La humedad, como vemos, tiene ciertas diferencias con el compost tradicional, ya que acá no, no, no priman los microorganismos mesófilos o termófilos. Acá lo que prima y lo que nos da nuestro lombricompost es la lombriz. Entonces tenemos que cuidar de la lombriz. Entonces la humedad es mucho más alta. Es una humedad que es de 70 a 80 grados centígrados, perdón, porcentaje de 70 a 80. Y sencillamente vamos a volver a realizar ¿cómo? Una medición de prueba de puño. Pero en este caso vamos a ver así, perdón. Si vemos esta imagen, sencillamente acá sí nos van a escurrir gotas, ¿sí? Nos van a escurrir gotas y va a estar mucho más húmedo nuestro lombricompost. Entonces la humedad es apta para la lombriz. También la temperatura, como podemos ver, socializamos una gráfica temperatura-tiempo en compostaje. Acá sencillamente es totalmente diferente. La lombriz no le gustan mucho los rayos del sol. A la lombriz le gusta la humedad, le gusta estar debajo de la tierra y la lombriz requiere temperaturas de entre 15 a 25 grados centígrados. Recordemos que el compost pues teníamos termófilas, mesófilas, temperaturas que podían llegar a 40, a 60, 70 grados centígrados. Acá necesitamos una temperatura estable, una temperatura ambiente, hablando de Bogotá, de 15 a 25 grados centígrados. Esta es también pues la humedad es muy importante, porque donde estemos por niveles de humedad muy bajos, como sencillamente van a pasar cosas muy feas. Primero, pues sencillamente se va a parar nuestro proceso de lombricompost, ya que la lombriz como tal no va a poder hacer el proceso. La lombriz tiende a salirse, tiende a migrar donde no tenga las condiciones, pese a que es una lombriz que vive en cautiverio, le gusta, se adapta. Sencillamente, si no tiene las condiciones óptimas, tiende a migrarse, puede morir, no se reproduce en caso de que su merced quiera hacer o sea, practicar la lombricultura más como para proteína. Entonces es importante la humedad, el prueba de puño. Características de la lombriz roja californiana, esta es la que se usa. Creo que alguien hizo una pregunta del por qué esta. Pues primero porque es una lombriz que se adapta al cautiverio, es una lombriz que puede vivir entre 15 y 16 años, es una lombriz que puede alcanzar un tamaño de 6 a 10 centímetros, tiene 5 corazones, 6 riñones y 182 conductos excretores que pues nos interesan en el caso del lombricompost. Respira por la piel, es hermafrodita insuficiente, eso quiere decir pues que tiene los dos sexos, pero para poder reproducirse necesita aparearse. Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida. Una lombriz adulta es capaz de tener de 1000 a 1500 crías por año en condiciones óptimas. Y sencillamente porque, o sea, el lombricompost se dice que es el mejor abono orgánico. La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más potasio, el doble de calcio y el doble de magnesio. Por estas breves características, sencillamente esta es la lombriz recomendable. Es una lombriz pues que la pregunta no recuerdo bien si citaba algo que en Colombia, que por qué esta. Pues primero porque es una lombriz que vive, que se adapta al cautiverio y pues en Colombia trabaja muy bien, igual que yo creo que en todo el mundo, porque esta es la que se usa más en lombricompost. Y en Colombia pues tanto a nivel agricultor urbano, periurbano, hay gente que trabaja con lombrices muy bien, como a nivel ya de espacio público en parques, su merced también ve lombricultivos muy buenos. ¿Listo? Beneficios del lombricompost. Pues primero volvemos a este es como lo que quiero que les quede más acá, y es el aprovechamiento de los residuos, ¿sí? Residuos orgánicos para generar, en este caso, lombricompost, y los total de residuos para aprovechamiento para montar nuestro lombricompostaje, nuestra composta, como son plásticos y demás. Desintoxica los suelos contaminados con productos químicos, aumenta la resistencia de los cultivos con plagas y enfermedades, ahorra entre un 15 y un 25% del agua de riego,
como tiene un pH tan estable, entonces equilibra el pH del sustrato, mejora la estructura del suelo, mejora el enraizamiento de las plantas, mejora el sabor de los frutos, es catalogado como el mejor abono orgánico que existe. Principales problemas, pues no, tampoco los vería como problemas porque es garantizar la vida en cautiverio de las lombrices. Y eso es importante garantizando primero la humedad, segundo la alimentación que ya vamos a ver más en forma, ya que pues las lombrices no se alimentan de los residuos orgánicos, ellas se alimentan son más que todo de los microorganismos que empiezan cuando ellos empiezan a pudrir, ¿cierto? Entonces, garantizar la vida y el cautiverio de las lombrices, porque donde no le tengamos la humedad requerida, se van a morir, van a tender a migrar. Eso es uno de los principales problemas que uno ve, digámoslo, cuando se monta lombricompost. Tener la humedad en nivel óptimo, pues es muy importante, es súper importante. Es importante estar haciendo prueba de puño cada vez que podamos. Alimentación de la lombriz. Se le pueden dar residuos orgánicos, residuos de cáscaras de frutas y verduras, residuos de infusión de té, pero sin la bolsa, hojas verdes, cáscaras de huevos triturados. Es importante, mejor si todo está triturado. Acá es muy importante lo siguiente. Como les decía, la lombriz sencillamente no come estos residuos. Estos residuos, su merced lo que tiene que hacer es colectarlos, los agregas en una bolsa y los tienes que dejar mínimo 15 días, lo recomendable es de 15 días a un mes. Su merced los deja ahí que ellos se vayan fermentando, se vayan pudriendo y ya cuando tengas ese tiempo, claramente va a estar lleno a lo mejor de líquidos y no, pues no puedo que huela más, lo más a rico, pero eso es lo que se le agrega a las lombrices, eso es lo que comen ellas. Ellas más que todo comen son los microorganismos que empiezan con la descomposición de los residuos, más que en sí los residuos. Entonces es importante eso, la alimentación y la humedad. Entonces, nunca debes darles alimentos como pescados, cárnicos, grasas, lácteos, restos de comida o ensalada con aceite. En este caso, pues es aceite que usamos en la preparación de alimentos. Dentro de los alimentos orgánicos que no debes darles están los ácidos cítricos picantes como lo son limones, naranjas, cebollas, cebollines, ajos y ají. Es importante, se pueden agregar o sea, de manera muy poquitica, triturados y mezclados con los otros, pero poquitica. Eso es importante poquitica porque estos cítricos tienden siempre a modificar el pH, tanto del lombricompost como del compostaje tradicional. Un tiempo aproximado es de 3 a 4 meses. ¿Cómo hacer un lombricompost? Acá tenemos unas imágenes. Este es el lombricompost del Jardín Botánico de Bogotá. Acá es muy importante porque acá pues está hecho directamente en el suelo, entonces es muy largo. Entonces es importante o que no esté correctamente nivelado el suelo, que nos dé una ligera inclinación para poder recoger los lixiviados, ya que el humo de lixiviado de lombriz es muy apetecido y es muy bueno. Entonces es importante o que el suelo no sea totalmente plano y tenga ligera inclinación, o si lo vamos a hacer así en madera, pues las patas. Podemos hacer unas patas más largas que las otras, con lo cual sencillamente nuestra caja no va a estar así, sino la vamos a tener un poco inclinada. En el caso de hacerla así, sencillamente en icopor, pues es importante agregar agujeros en la parte de abajo, pero también agregar una lona, una tela que nos permita que se filtren los lixiviados y poderlos recoger abajo con un balde o en otro recipiente, pero que a su vez, pues por los agujeros no se migren nuestra lombriz. Entonces es importante también la selección de la zona. Volvemos a lo mismo, la selección de la zona que sea de fácil acceso y que los rayos del sol no le den directamente. Selección de materiales. Es bueno lo mismo, volver a utilizar material aprovechable, con lo cual ayudamos un poco ambientalmente a lo que es generación de residuos y aprovechamiento de los mismos de la ciudad de Bogotá. Adecuación del lombricompost, como lo socializamos. Sencillamente podemos dejar fluir nuestra imaginación, ¿sí? Lo importante es o darle inclinación o hacerle agujeros, ponerle la tela para poder hacer aprovechamiento de lixiviados y pues que nuestras lombrices no se vayan por ahí, garantizarle la humedad, garantizarle la comida que sabemos que tiene que ser fermentada, no puede ser, o sea, no se le pueden dar los residuos del mismo día, sencillamente hay que dejarlos que los microorganismos empiecen el proceso de descomposición, ya que la lombriz lo que come son microorganismos, ¿listo? Entonces, adecuación del lombricompost, definir la área, aprovechamiento de residuos aprovechables y luego vamos a añadir
Una primera capa de material vegetal. Recordemos que material vegetal es lo mismo que venimos socializando. El material vegetal son residuos de césped, hojas secas, ramas, puede ser acerrín, pero de madera que sabemos que sea natural. Luego, adecuación del lombricompost, luego vamos a añadir una capa de material vegetal, luego añadimos la lombriz. Es muy importante mucho tacto, ponerlas con cariño, con cuidado, las ponemos y las vamos esparciendo, pero con delicadeza porque pues es un ser vivo, ¿listo? Luego vamos a añadir nuevamente, luego añadimos lo que son los residuos orgánicos, que en este caso sería pues, el alimento de nuestra lombriz. También se puede añadir lombrices, otra capa de cobertura vegetal, ahí sí los orgánicos y luego otra capa vegetal, o podemos añadirlos directamente ahí. Entonces, en un caso como este, si su merced tiene un lombricompost, una lombricompostera pequeña, puedes agregar residuos orgánicos. Como no vas a estar cubriendo y tapando porque no tienes la capacidad, entonces agregas, por ejemplo, los de hoy que se están fermentando hace un mes, los agregamos en esta parte y ya para el otro mes los agregamos a esta parte, o sea, juegas con el área, con el espacio de la misma lombricompostera, ¿listo? Eh, Recordemos suave los cítricos, ya que nos pueden modificar el pH de la misma. Estos son tipos de ideas de lombricompost caseros. Igual la idea es llevar la creatividad y la imaginación y hacer aprovechamiento de residuos, ¿sí? Los orgánicos mediante, o sea, para producir lo que son los compostajes, los lombricompost, y los aprovechables no orgánicos, pues sencillamente con esto. Acá podemos ver que esto es como icopor, si no estoy mal. Estos pues son madera, es madera. Este también es madera. eh, Entonces, les voy a hablar un poco del lixiviados, ya que el lixiviados es un producto que también es de aprovechamiento de residuos orgánicos, porque normalmente es eso, es la parte líquida de los residuos que cae. También puede estar mezclado pues, con los residuos de la lombriz, digámoslo así, la orina de la misma. Entonces, los lixiviados, ¿qué son los lixiviados? Me preguntaba. Los lixiviados es una concentración líquida de nutrientes que se obtiene durante el proceso de descomposición de los residuos orgánicos mediante los procesos de compostaje y lombricompost. De ambos podemos sacar lixiviado. El lixiviado se caracteriza por presentar una coloración café intensa y un aroma frutal. La humedad de la materia orgánica es el principal factor que acelera la generación de lixiviados. Como le contaba, perdón. Eh, La humedad de la misma materia orgánica que agregamos a la comida de las lombrices o agregamos al proceso de compostaje en nuestra compostera tradicional es lo que más produce los líquidos, los lixiviados. Los beneficios que hacía la pregunta es el aprovechamiento pues, de los residuos orgánicos, ya que es de la fuente principal donde provienen nuevamente. Es un fertilizante líquido, sirve para el control de ciertas plagas y enfermedades claramente de plantas, aumenta la resistencia de las plantas contra las mismas plagas y enfermedades. Lo que yo le citaba a la persona es que el lixiviado es un líquido muy concentrado en sales minerales y nutrientes. Por esta razón, se debe diluir en agua, aproximadamente en una porción de 1 a 4, esa es la relación, una de agua, una de lixiviado por 4 de agua, para asegurar que no se queme la planta. Esto es muy importante, eso quiere decir que si su merced quiere hacer 1 litro de lixiviado, pues tiene que agregar 4 litros de agua, revolverlo, agitarlo, y después que la solución esté lista, ahí sí se puede aplicar. Si vas a hacer 10 litros de agua, pues 10 litros de lixiviado, perdón, le agregas 40 litros de agua. Esa es la relación, 1:4, como el arroz con el agua, pero lixiviado y agua. Eh, ¿Hay preguntas de lombricompost? ¿Lixiviados? Bueno, acá tenemos varias preguntas también. Nos dice, bueno, un momento porque hay varias. Señora. Entonces, Magdi, si quieres, subamos a las primeras, las que estaban. listo. Listo. Aquí José nos dice, en la lombricultura, ¿cuál es el mejor método o práctica para alinear a la lombriz y cuál es el tipo de lombriz que se adapta mejor al suelo colombiano? Listo, sí, señor. El tipo de lombriz, volvemos a esta, es esta lombriz roja californiana. ¿Por qué? Pues porque es una lombriz que vive en cautiverio, que se adapta al cautiverio, es una lombriz que come casi todo su peso, que pues también, o sea, hablando así en lenguaje incluyente y claro, defeca muchísimo
se reproducen muchísimo y sencillamente por eso esta es la lombriz como la mejor lombriz para hacer este proceso, con la que más también se trabaja no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y es la que recomendamos, ¿listo? Esta lombriz se puede comprar hoy en día, también pues así en donde en Cundinamarca, donde su merced da mucho cultivo de papa o eso, también se puede encontrar directamente en la tierra, ¿sí? Entonces, esta es la lombriz Y que... acá entonces Emanuel nos dice, las lombrices se ahogan si se encharca la pila o si cae en su propio humus líquido. Claramente, o sea, el exceso de humedad como tal es malo también, pero o sea, necesitamos una humedad alta. La lombriz, claramente, si está en o sea, si no tiene el ambiente óptimo como es la humedad, pero también hay alimento, también algo, si cae directamente a su humus y se queda ahí, claramente se va a ahogar, porque ella respira por la piel, ¿listo? También es importante que ella se pueda asfixiar. Cuando no hay mucha humedad, porque respira por la piel, entonces los excesos son malos. Si estamos muy por debajo de la humedad, tecito, y que su merced tenga una humedad del 50% de su compost, la lombriz se va a asfixiar, porque es una lombriz que requiere la humedad, que requiere la tierra, que respira por la piel, entonces o se migra o se muere. Entonces se asfixia si tiene una humedad muy baja, pero entonces si su merced la echa solo al agua, eh, y pues no la alimenta o algo, claramente también muere. Entonces los excesos son malos, ¿sí? Ella no se va a alimentar solo del mismo Listo. humus líquido del sustrato, del compostaje, perdón. Ella necesita es el ambiente óptimo, recordemos, humedad, temperatura, porque tampoco le gusta una temperatura alta, no le gusta mucho el sol, y el pH. Pero el pH normalmente, si hacemos las cosas bien, el lombricompost tiene un pH muy estable, que es de 6.5 a 7.5. ¿Listo? Listo. Acá Cristian nos dice, ¿cómo aíslo las lombrices del compost? ¿Cómo que, perdón? Aíslo las lombrices del compost. Aíslo las lombrices del compost. Listo. Pues si su merced las quiere aislar para, un ejemplo, para meterlas a otra composta o algo, las puede hacer manual. Las retira manualmente y las pasa, ¿sí? Listo. Emanuel vuelve y nos pregunta, hace una segunda pregunta, si hago una lombricompostera como esa de 3 cubetas, ¿a los cuántos días ya se puede usar el humus sólido? Ok, muy buena pregunta, señor. Volvamos a la de las cubetas, a las cubetas. Cubetas. ¿Cuál es de las cubetas? ¿O esta? ¿Esta? Acá también Sí. se puede hacer pues un hombre-cultivo, tenemos que garantizar más que todo la humedad, tenemos que garantizar es pues que el alimento como tal no lo vamos a agregar, sino vamos a dejarlo fermentando y si lo agregamos para que coman. ¿Me repite la pregunta? Qué pena, compañero. Dame un momentico que se me fue por este lado ya, un momento. Yo supongo que estas son las cubetas, los baldes, ¿cierto? Dice, si hago una lombricompostera como dice de 3 cubetas, ¿a los Sí. cuántos días ya se puede usar el humus sólido? El humo sólido. El humo sólido también pues directamente de la cantidad que vayamos a hacer, pero también tiene un tiempo aproximado de eso, de unos 3 meses aproximadamente para empezar a usar como tal. ¿Listo? Pero entonces vamos, es interesante el ejercicio, lo hacemos igual, lo hacemos igual. Esto lo dejamos para el lixiviado, no tiene agujeros acá ni acá, solo el de acá para que caigan. Acá sí agregamos, pero entonces tenemos, porque necesitamos lo que es la presencia del aire como tal, pero entonces tenemos que hacerlos muy pequeños o mirar cómo los podemos cubrir porque la lombriz se nos puede migrar, es una lombriz que se puede ir por ahí, ¿listo? Entonces el lombricultivo en esta, acá sería igual material vegetal, lombriz, no residuos orgánicos, sino residuos orgánicos fermentados o en proceso de putrefacción. Luego agregamos otra capa de material vegetal, ¿listo? Pero sí se podría hacer. Ok, rápidamente, Jonathan, Señora. ¿qué puede enfermar a la lombriz? Y si esta lombriz presenta un color más brillante, ¿está bien?
Listo. Pues a la lombriz, la lombriz lo que principalmente la afecta, por eso yo citaba acá, que es garantizar la vida en cautiverio de las lombrices, es no tener las condiciones óptimas, ¿sí? Agregar muchos cítricos, modificar mucho mediante los residuos orgánicos que agregamos el pH de las mismas, ya que el pH es el nivel de acidez y pues eso la puede enfermar, pero en caso, yo creo que más que todo es causar la muerte, no tanto enfermar. También le puede enfermar, digámoslo tener demasiada humedad, ya que la lombriz no está en sus condiciones óptimas. Esto, más que todo, lo que nos afecta es la reproducción de la misma. También tener una humedad muy bajita, ya que ella se asfixia y muere o trata de escapar. Entonces, principalmente eso es lo que nos puede enfermar, ¿cierto? Listo, Ya Melissa. el color puede variar a veces en la madurez de la misma lombriz, ¿sí? Que es una lombriz adulta, que es una lombriz joven, ¿sí? Es solo un poquito de brillo, supongo, en el color normal de ella, ¿cierto? Acá no Ok, tengo. vamos a hacer la última pregunta para que puedas continuar con la presentación. Y nos dice Melissa, ¿cuál es la tierra que se debe emplear para el lombricultivo? Lombricultivo. Igual vamos a ampliar tierra negra con mezcla de residuos vegetales, ¿listo? Es la misma tierra que su merced emplea en el compost, ¿cierto? O sea, la capa de cobertura vegetal, que yo cito así en los frujogramas, acá añadir residuos de material vegetal, entonces ahí es tierra, ¿listo? La misma tierra que su merced hace el compost, la misma tierra eh, que trabajas el compost, puedes trabajar el lombricompost, agregando material vegetal adicional. Lo importante es acá en la lombriz, más que todo en la humedad, es lo que come y saber qué le agregamos también a la comida de ellas, ¿sí? Que no vaya muy cargado de cítricos, de picantes, de ácidos, que le dejemos el pH que el lombricompost tiene, que es un pH muy estable, ¿listo? ¿Seguimos con las pacas o...? Sí, continuamos, por favor. Listo, sí señora, permiso. Vamos a hablar un poco de las pacas digestoras. Es una técnica anaerobia. El procesamiento de los residuos orgánicos, en lugar de pudrir los residuos, los fermenta. Esto gracias a la ausencia de oxígeno. Como lo citaba, acá no vamos a requerir hacer volteo o cosas así, porque esto sencillamente lo que tenemos que garantizar. ¿Ustedes ven mis manos? Ahí. Es que yo hago muchas cosas con las manos. No sé si es por la región que soy, pero entonces como que no se ven, ¿cierto? Bueno, en fin. Entonces, es importante acá no vamos a requerir volteo o cosas así porque sencillamente es un proceso anaerobio, que quiere decir que tiene cero o anula casi la presencia de oxígeno en la fermentación de los residuos. En este caso no vamos a pudrirlos, no vamos a compostarlos, sino los vamos a fermentar. ¿Listo? Acá podemos ver sencillamente una paca digestora. Se ve mucho también a nivel de parques en el distrito, se ve mucho en espacio público. Estas pacas, acá como podemos ver, sencillamente a diferencia de los otros, es que se pueden hacer como siembras directas en ella, ya sea agricultura, ya sea ornamentales. Ahí mismo la planta alimenta, crece, va consumiendo los nutrientes, a diferencia pues del compostaje que tenemos que darle volteo a diferencia del lombricultivo que de pronto también, como citaba el compañero que se me olvidó el nombre, queremos sacar lombrices, queremos estar manipulando, queremos, sí, controlar la humedad. Esto sencillamente se puede hacer siembra directamente, ¿listo? Entonces, beneficios, el aprovechamiento de residuos orgánicos, como hemos hablado toda la charla, es el principal mensaje que hay que dejar, que es que sencillamente con una de estas tres técnicas podemos aprovechar los residuos orgánicos, podemos tener un abono de altísima calidad totalmente gratuito en nuestros hogares, para nuestras plantas, ya seamos agricultores o solo que tengamos las plantas ornamentales, los que sea los podemos emplear. Estas pacas, como la presencia de oxígeno y la fermentación de los residuos es diferente, no genera olores normalmente, no atrae vectores, eh, pero igualmente, o sea, yo les cito lo mismo, todo es de mantenimiento y de cuidado. Nosotros hacemos estas pacas, tenemos que tener cuidado con lo que esté alrededor, perdón, que no esté muy lleno de suciedad, que no esté pegado mucho a arbustos o esto, porque pues yo he visto en las que he visto así, que a veces veo presencia de roedores. Entonces es importante, esta está muy hermosa, me encanta porque está a distancia de todo,
está solita, se ve que está limpia, se ve que pues también ya tiene siembra encima. Entonces me encanta, a mí me encanta esta foto, la verdad. Entonces, no a través de vectores, se pueden procesar grandes cantidades de alimentos, como les citaba, se pueden procesar casi un total de media tonelada de 500 kilogramos de residuos en solo 1 metro cúbico, ¿sí? Como eso crece hacia arriba y hacia arriba, ahorita vamos a ver más en forma. Y se suelen utilizar en siembra directa, los que ya les socialicé. Acá podemos ver que hay diferentes tamaños. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo y lo vamos a poner un ejemplo de 1 metro, de 1 metro por 1 metro y por 1 metro, ¿listo? 1 metro cúbico. Pero entonces su merced, si quiere hacerlo más pequeño, lo puede. Si quiere hacerlo más grande, lo puede. Todo es de creatividad y de ingenio. Tratar de dejar las bases, o sea, si yo voy a hacer un compostaje, requiero aireación, requiero temperatura y requiero humedad. Si voy a hacer un lombricompost, requiero humedad, pH y pues tengo que saber cómo le doy el alimento a la lombriz, porque la lombriz ahí es la parte fundamental. Si yo voy a hacer una paca, pues sencillamente necesito saber que necesito un molde, necesito saber que necesito material vegetal, necesito saber que necesito los residuos orgánicos, si se pueden agregar también del mismo día, esto no hay problema. Entonces vamos a ver un poco esto. Materiales, como le digo, estos son citados materiales como lo voy a explicar, sumarse claramente si quiere hacer una paca digestora gigante, grandísima, pues no vas a ampliarlas de 1 metro, sino vas a ampliarla de 1,5 metros, de 2 metros, como quiera. Si quiere hacer algo pequeño, puede hacer un molde más pequeño, ¿listo? El molde es muy importante porque el molde nos va a dar el tamaño de nuestra paca, ¿sí? Normalmente las pacas se hacen así, se hacen cuadradas, entonces en este caso los materiales tenemos citados 4 tablas de 1 metro por 1 metro. Acá vemos, la idea es hacer el molde, entonces tenemos una tabla, 2 tablas, 3 tablas, 4 tablas. Tenemos clavos o puntillas, claramente es para clavar esta tabla con esta con esta con esta y darle solidez a nuestro molde. Tenemos palos de madera porque pues es importante, perdón, es importante acá para aislar un poco nuestra paca del suelo, de la humedad del suelo, ya que si llueve, pues aquí un ejemplo, esté bajo un árbol, o sea, como tal, la idea es que la parte de abajo esté un poco aislada de la temperatura o de la humedad del suelo, ¿listo? Que sea, entonces agregamos, mira cómo está acá, sencillamente se agregan palos, eso es madera, no es nada más, pues eso son ramas, agregamos palos como en la cama tenemos tablas para el colchón, ¿sí? Como para aislarlo un poco del suelo, ¿sí ves? Este es el suelo, acá están aislados. Luego vamos a agregar una capa de material vegetal. Material vegetal, volvemos a lo mismo. Residuos de jardín, hojas secas, ramas secas, plantas que hayamos descartado, pero pues que no tengan presencia, no haya tenido presencia de vectores, de microorganismos, de bacterias, de virus, ¿sí? Que no estén infectadas. Agregamos material vegetal. Esta es la parte importante y por eso, pues, ahorita vemos por qué decía que pues, no podemos hacer volteo. Apenas agreguemos el material vegetal 1, que va a ser la capa, la base, es importante hacer un prensado. El prensado se puede hacer igual, o sea, su merced lo pisa, Yo creo que las personas que han visto en parque o tienen conocimiento o han hecho o han visto, porque se ve mucho, las pacas se ven mucho a nivel parque, digámoslo, a nivel distrital. Y entonces sencillamente usted ve que las personas se meten ahí y empiezan a pisar normal, empiezan a pisar los residuos, a veces descalzos, también puede ser con la mano, también puede ser pues, con una pala o algo así, pero normalmente la gente se mete y empieza a pisarlo. ¿Para qué se pisa? Pues para prensar. ¿Y para qué se prensa? Pues sencillamente al prensar, hacer ese proceso mecánico, garantizamos que el oxígeno o el aire presente en los mismos, o sea, en las mismas capas salga y quede más, o sea, y que nulo, quede poco a nulo, porque no digamos que es cero. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego de esto, agregamos más material vegetal y acá hacemos como una especie de nido, ¿sí ves? Esto es pasto, no es nada más. Agregamos así, hacemos como una cunita en la mitad, como cuando su merced, yo cito que yo digo o comparo, no sé, cuando vas a hacer el pesebre, que haces, vas a poner niño Dios y eso, así, o sea, una cunita hermosa. Y luego de la cuna agregamos esto, ya agregar los residuos orgánicos. Acá podemos agregar los residuos orgánicos del mismo día, no hay mayor lío.
Luego viene lo importante, volvemos a agregar material vegetal, eso quiere decir otra capa de estas encima de estas. Luego que ya la tengamos encima, sencillamente volvemos a prensar. Su merced se vuelve y se monta y empieza a prensar. Entonces empiezas a pisar con los piecitos, con las manos, como quieras. Y ahí sí ya hay que prensar muy, muy bien. Siempre que su merced vaya, esta es la clave de las pacas, siempre que su merced vaya a realizar el proceso de prensado, tiene que hacerlo muy bien. Tiene que pisar muy bien, tiene que tratar de que quede lo más compacto posible para que la presencia de oxígeno sea la más mínima, inferior, casi cero posible. ¿Listo? Y ese es el proceso se va repitiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo después de los residuos orgánicos agrego esta capa de material vegetal, prenso, luego agrego más residuos orgánicos, tengo que agregar otra capa de material vegetal, perdón, y tengo que volver a prensar, ¿sí? Y ya la altura, pues, o sea, como les mostraba acá, hay diferentes tamaños, todo depende, pues, sencillamente de la cantidad la cantidad de residuos orgánicos que quieras fermentar, el tamaño de la paca que quieras hacer y el molde. También interesa mucho el molde porque si es un molde alto, pues tiene más capacidad. Entonces, sencillamente su merced va agregando material vegetal, capa de residuos, prensas, material vegetal, prensas, capa de residuos, capa de material vegetal, prensas, capa de residuos, capa de material vegetal, prensas. El prensado es importante. Y ya cuando su merced quiera, como que listo, esta paca ya está lista. Entonces solo la dejas ahí y al transcurso por ahí unos 4 meses, ella ya está los residuos fermentados, ya su merced, justo hasta tiempo, o sea, poco tiempo antes puedes hacer siembra directa, ¿sí? ¿Qué siembra directa? Pues siembras ahí arribita, normalmente cuando ellos acaban una paca, siembra ciertas especies arribita. Se ve hermoso. Acá como necesitaba, pues a mí me encanta la verdad. Pues habrá personas que prefieren los otros métodos. A mí me parecen lindas y ya. Eso tiene, justamente estaba hablando con mi coordinador de equipo investigativo sobre una pregunta que me hicieron muy interesante de esto y se las quiero contar, que es, pues lo que pasa es que estas pacas las creó un colombiano, esto las creó un colombiano, el señor Silva, él es antioqueño, y sencillamente, pese a que las creó, no han tenido mucho estudio investigativo, entonces no tienen muchos soportes investigativos. Entonces, anteriormente no se daba, digamos que no se avalaban como compostaje orgánico, pero entonces la directora que tenemos ahorita es una persona muy amigable con el ambiente, muy capacitada, muy pila, además. Entonces él me comentaba que tuvo una reunión con ella y con los paqueros distritales. Entonces, ¿qué dijo la directora? La directora dijo que claro, que se va a brindar un apoyo, que la idea es que el Jardín Botánico entre a apoyar con nosotros, equipo investigativo, las investigaciones de estas pacas, ¿sí? Para generar documentos, para generar soportes, para generar soportes científicos, que la idea con ella es con el mismo creador, que es un señor antioqueño, y con los paqueros distritales, en unos meses, o se van a ir articulando, digámoslo así, dictar capacitaciones de ellos mismos con el mismo creador de este hermoso y maravilloso método. Entonces, más que todo, esa es la postura hoy día del Jardín Botánico. Hay apoyo para la capacitación, para la recolección de datos científicos de estas pacas, ¿sí? Porque falta un poco. O sea, yo sí te digo que es un método novedoso al lado de los otros porque es más nuevo, que es un método que pese a que no tiene años realizándose, pero lastimosamente para ver la viabilidad a veces de las cosas, más de estos métodos de compostaje, necesita soportes científicos, necesita investigación, ¿sí? Entonces, el Jardín Botánico va a entrar a apoyar eso, es lo que me transmitió a mí mi coordinador y yo quiero compartirles a ustedes. Y, y pues la idea es empezar esos procesos de estas pacas. Acá tenía unas pequeñas diferencias de los 3 métodos que vimos, ¿sí? Primero, pues el compostaje es un proceso aerobio, el lombricompost también, y la paca digestora que vimos que no composta sino fermenta, es un proceso anaerobio. Eso quiere decir que compostaje y lombricompost requieren la presencia de oxígeno. La paca digestora, por su contrario,
no requiere la presencia de oxígeno y la idea es que mediante el prensado podamos eliminar el total o lo mayor posible el oxígeno. También la humedad me parece otra diferencia significable. Más que todo claramente en 1 y 2, porque el compostaje requiere una humedad de 40 y 60%. Perdón. Recordemos la prueba de puño. La prueba de puño tiene que quedarnos nuestras manos manchadas, pero no tiene que haber, no tiene que exprimir ni una sola gotica. ¿Listo? En cambio, el lombricompost es lo contrario. Claramente, pues sí nos va a quedar la mano manchada porque es más húmedo, pero tiene que desprender agua, gotas. ¿Listo? La paca digestora, pues la humedad, sencillamente la idea es compactarlo tanto, presarlo tanto, que los residuos queden sin presencia de oxígeno y claramente ahí mucho menos va a entrar humedad. La humedad puede ser al material vegetal de cobertura, ¿sí? Que usted ve arriba. A las plantas que hayan siembra arriba o ya encima de la misma paca, pues claramente sí puede hacer aprovechamiento agua, lluvia, además. Pero como tal, a los residuos orgánicos, pues acá humedad, igual que el oxígeno, es un proceso anaerobio, ¿listo? Tenemos temperatura, es importante también porque recordemos que la temperatura del compostaje tenemos bacterias mesófilas, microorganismos termófilos, entonces necesitamos una temperatura entre 40 a 70 grados centígrados, dependiendo la fase que llevemos nuestro compostaje, recordando que la idea es tener al final una fase de maduración, ¿listo? Con una misma temperatura mesófila. El lombricompost, recordemos que por lo contrario, la temperatura acá tiene que ser estable y tiene que ser una temperatura entre 15 a 25 grados centígrados, porque pues sencillamente nuestra lombriz no tolera mucho lo que son, lo que son los rayos del sol ni las altas temperaturas. Eh, la paca digestora pues no produce olores porque al mismo ser tan prensado y no tener presencia de oxígeno no atrae vectores. Como te digo, yo he visto casos de roedores aislados, pero sencillamente yo creo que es más por eso. Igual que el compostaje que me genera mosquitas, que me atrae vectores. Yo creo que más que todo es a veces por el mismo descuido de las personas, de nosotros mismos, que no le damos mantenimiento, que no lo limpiamos, que no. Entonces más que todo es por eso, ¿listo? Otra diferencia que me pareció resaltable poner acá es que sencillamente en el compostaje los residuos su merced los puede agregar hoy mismo. Si hoy es almuerzo y los residuos los tengo ahí, tengo un compostaje, los puedo agregar hoy. Los puedo dejar máximo, máximo, máximo una semana. ¿Sí? En el lombricompost es todo lo diferente. Su merced si tiene residuos hoy, no los agregue directamente porque sencillamente tiene que, la lombriz para que pueda alimentarse o algo, tiene que esperar que ellos empiecen a podrir y salgan los microorganismos que es más que todo lo que ella se alimenta. Entonces es importante que su merced si tiene un lombricompost, sencillamente si hoy tenemos residuos, los agregamos en una bolsa y podemos hacer el juego con los residuos de la semana. Sí, le damos un mes, que cuando pase el mes, sencillamente el que agregamos primero va a tener 30 días y el que agregamos al final, pues le restamos 8 días, va a tener unos 20, 22 días. Eso ya aplica. Entonces ahí sí llevamos nuestra bolsa y agregamos los residuos, ¿sí? Si su merced quiere recolectar muchos lixiviados, harta cantidad de lixiviados, es importante pues que cuando dejas los residuos en un mes en una bolsa, sencillamente normalmente ellos empiezan a tener mucho jugo, mucho lixiviado. Entonces es importante que los agregues, es importante que agregues ese líquido para que salga más lixiviado, ¿listo? Y la paca digestora es pues que se realiza siembra directa, algo que pues ya les dije que me gustaba mucho en lo personal, la siembra directamente ahí, me parece que si se hacen bien, se ven bien. Me parece que se ven bien, ¿listo? Esto es más que todo lo que les quería socializar de estos 3 métodos. Eh, Espero les haya gustado. Vamos a socializar un poco las preguntas y respuestas. Igual preguntas pues que no se puedan llegar a responder ahorita, la compañera les explicará el envío de memorias y demás. ¿Listo? Compañera. Bueno, Jonathan, muchas gracias entonces por esta presentación. Bueno, entonces hay varias preguntas. Una de ellas está relacionada, bueno, vienen desde Facebook. Dice Alex Fernando Romero, hola, buenas tardes. ¿Cómo saco el humus sólido sin sacar las lombrices? Ok, ok. Listo. Es importante, hay que tener mucho cuidado. Un ejemplo, volvamos acá, perdón, listo. Vamos a poner el ejemplo
de esta que más pequeña, esta es hermosa del jardín botánico, pero es grande. Entonces esta, entonces su merced si quiere recolectar el humus, si vio que ya está maduro, si vio que ya pasó el tiempo, si usted hizo correctamente las cosas, o sea, si las lombrices se multiplicaron, porque la lombriz se reproduce muchísimo. Entonces es una de las cosas para saber identificar que vamos bien, ¿sí? Que las lombrices no se hayan desaparecido, que no se hayan muerto, que ahí estén, que hayan más, ¿sí? Entonces sencillamente su merced tiene que tener es mucho cuidado y sencillamente, pues yo recomiendo es hacer manualmente, quitar las lombrices y sacar en sí el humus. Eso es de tener tacto, porque pues también puedes matar las lombrices. Entonces, más que todo eso, ¿listo? Con Bueno, paciencia, sí, señor. listo. Te voy a pedir, hay muchas preguntas, demasiadas, y creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, sí te voy a pedir que por favor te concentres en ser muy concreto y puntual en la respuesta, para que podamos avanzar rápidamente y las que queden, pues, serán enviadas en respuesta. Dice Valentina Bernal, una pregunta, ¿a la paca se le puede agregar residuos de cocina y huesos? No, no, señora. Eso es perdón, ¿eso es concreto o le explico algo? Sí, explícalo. Ah, ok, perdón. No, Que no, no te señora. pase, o sea, lo que quiero es que no te vayas a extender tanto en la explicación de la pregunta, ya Ok. que tenemos el tiempo un poco limitado. Sí, sí, señora, te entiendo. Residuos cárnicos de huesos o eso no, ¿sí? Sencillamente esos residuos cuando decimos no, son residuos que tienen, o sea, ahí se genera mucho microorganismo y muchos microorganismos pueden ser muy malos para los seres humanos o para las mismas plantas, ¿sí? Esos, lo que son cárnicos o así, son catalogados por el INVIMA como riesgo sanitario tipo 1, que es lo que cuando su merced va a transformar o va a hacer un aprovechamiento o algo, tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque ellos pueden causar cosas muy graves, ¿sí? Como es una intoxicación masiva, cosas así. Entonces esos residuos es mejor no, ¿sí? Eso es otra cosa que, qué pena extenderme, pero yo sé así, su merced. Eso es otra cosa que sencillamente la directora, mediante mi coordinador, me confirmó, que la idea de las pacas y el apoyo de las pacas se realiza siempre y cuando pues mantengamos los mismos criterios de compostaje y de lombricompost. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, sí, que lo hagamos con los mismos alimentos, con los mismos residuos compostables, con los no compostables, ¿sí? Entonces la idea es esa. Y claramente, pues lo que son huesos de pollo, eso, no, señora. Listo, gracias. Dice Oscar Muñoz, el lichigado es el fertilizante o materia prima obtenida a través de la compostera o lombricompostela para utilizar en nuestra huerta en proporción de una parte del lichigado por 3 partes de agua. O también se debe utilizar la tierra trabajada por la lombriz. El lixiviado es 1 por 4, no es 1 por 3, su merced, sino 1 por 4, ¿sí? Y sencillamente, una cosa es el abono, ¿sí? Que en este caso es el lombricompost que citas de la lombriz, ese lo puedes hacer. Ese es de los mejores abonos orgánicos que puedas encontrar. El lixiviado es algo como que su merced va a aplicar periódicamente, o sea, no todos los días, lo aplicas una vez a la semana, sencillamente lo puedes aplicar tanto. Si haces bien la relación, ¿cuál es la relación? Si no lo dejas muy concentrado para que no queme la planta, se puede aplicar a cualquier parte de la planta y sencillamente también a la raíz. En la raíz, pues para que actúe como sustrato y nos ayude tanto a nutrir nuestra planta y sencillamente también a controlar ciertas hongos o bacterias que nos pueden dar en esas zonas de la planta. Lo puedes aplicar a las hojas o demás, pero entonces claramente tienes que usar compost, ¿sí? Compost y el lixiviado es algo que su merced lo va a hacer líquido, va a buscar un atomizador, lo va a diluir en agua y lo va a aplicar una vez a la semana, puede ser, una vez cada 15 días. ¿Listo? Una parte del lixiviado por 4 de agua, no 1,3, 1,4 está bien. ¿Listo, su merced? Listo. Listo. Germín, perdón, dice acá, bueno, Anonymous, ¿cuál es la capacidad en kilos de residuos orgánicos por cada nido de la paca? ¿Y cuántos nidos se pueden hacer por paca? ¿Hay alguna capacidad máxima de residuos y material vegetal para una paca? Listo. Como le cito, normalmente la relación, digamos, lo que es
como le digo, o sea, a esto le faltan muchos estudios investigativos, ¿sí? Yo tengo conocimiento porque pues yo he trabajado en campo, he hablado con paqueros y gente que me, o sea, gente que me parece que hace las cosas bien. Yo voy, observo, toco, pregunto, yo soy curiosísimo, ¿sí? También pues para esto y porque este tema ya una vez lo socialicé, he buscado muchos datos científicos, he buscado muchos documentos, entonces acá te voy a mostrar un poquito así de rapidez. O sea, pasé estas presentaciones, todos estos documentos, me leí todos estos documentos, sí. Entonces, sencillamente, lo recomendable es una relación 50%, o sea, el mismo cantidad de material vegetal que agregas, agrégalo en residuos orgánicos, ¿sí? Y limitaciones no hay. Si su merced quiere hacer una paca gigantesca, la puedes hacer con el mismo molde de que vayas haciendo bien las cosas. Tienes que tener claro que en el momento en que pares, o sea, la primera molde, tienes que darle aproximadamente unos 4 a 5 meses a que esté listo esa parte, ¿sí? O sea, puedes llegar a ser 500 kilogramos en un metro cúbico, o sea, un aprovechamiento de residuos muy grande, ¿listo? Recordemos que, sí, listo. Listo, entonces continuamos. Dice, ¿la paca tiene límite de altura recomendado? Pues claramente lo viable es tener, o sea, recomendado como tal, no, su merced la puede hacer de lo alto que quiera, pero la idea es que su merced lo pueda manipular fácilmente, ¿sí? Porque imagínese que yo mida, no sé, 1,70 y yo hago una paca de 2 metros. Y cuando vaya a hacer siembra arriba de ella va a ser muy difícil, te necesito escalera, necesito algo. Entonces, algo que su merced pueda manipular, pero en altura recomendable, las que vemos por ahí, tienen un metro cúbico. Eso quiere decir que tienen de altura también más o menos eso. Pero, o sea, como tal, yo diría que podemos trabajar a un metro cúbico también por el ejemplo que cité, pero como te digo, sumerse con un poquito de creatividad, con trabajo, pues puedes hacer la paca gigantesca, más larga, más alta, más ancha. Listo, Lo importante eso es ya es gusto pensar. de cada quien. Sí, señora, Listo, lo importante es buenas pensar. tardes, nos dice acá una persona anónima. Quisiera saber entre los métodos de pila, paca y lombricultura, ¿cuál es el más efectivo para el territorio urbano? Listo, sí, señora, perfecto. Pues, o sea, las pacas se ven mucho en parques, ¿sí? Eso es espacio público, ¿sí? Entonces, la lombriz y el compost aplican más que si su merced lo quiere hacer en su apartamento, en su casa. Igual si tiene un patio y quiere destinar una zona, puedes hacer la paca, no hay lío. Si tiene un jardín también. Pero entonces, ahorita hay mucho apoyo a la agricultura gracias a la nueva alcaldía, a la alcaldía mayor ahorita, a la nueva administración del Jardín Botánico. Hay muchos recursos, hay mucho apoyo. Entonces, pero no sabemos nada, nos garantiza en un par de años. En un par de años puede ser que las pacas, que a mí me encantan en lo personal, que se den en el espacio público, puede ser que un alcalde de turno las manda a quitar, las manda a desaparecer, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que si vas a hacer en tu casa o algo, pues puedes irte por un lombricompost que aplica, sale, se hace, o puedes hacer también un compostaje, que es el método más tradicional y también se puede hacer, ¿listo? Listo. Bueno, tenemos una pregunta más. Las otras preguntas entonces irán resueltas en las memorias del evento, así que invitamos a todos a que puedan llenar la lista de asistencia y en ese sentido entonces vamos a proceder dice, Xiomara, perdóname que tengo aquí varias preguntas, dice Xiomara. Oh, se me fue. Bueno, dice Anonymous, bueno, más tarde puedo ver este video, solo lo puedo escuchar. Bueno, más adelantico vamos a dar respuesta, digamos, en cuanto al video y a las memorias del evento. Marta, si quieres leer las primeras, las que están más arriba. Listo, aquí estamos. Dice, ¿la cáscara de huevo requiere algún tratamiento por riesgo de salmonela? No. Sencillamente lo que vamos a hacer es triturarlo porque pues así hacemos más fácil el proceso de compostaje. Pero recordemos que cuando tenemos temperaturas termófilas, sencillamente eso es lo que hacen las altas temperaturas, ¿sí? Eliminan cualquier rastro de salmonela o cualquier otro agente patógeno, ¿listo? Entonces, más Listo. que todo es triturarlo por el tiempo. Listo. ¿El olor a menta es normal en un lombricompost? Tatiana Jiménez.
Listo, Tatiana, te hago una pregunta. ¿Su merced en los residuos orgánicos o algo has agregado plantas aromáticas de menta específicamente? O sea, has agregado menta, hojitas, trituraditas. No sé si alcancemos a leer su respuesta. Emanuel dice, tengo un bancal exterior 3 por 2 metros. ¿Qué tan cierto es que poniendo un tubo PVC ancho con huecos y lombrices rojas, ellas abandonarán todo mi bancal y comerán lo que les ponga en el tubo PVC sin que se coman mis plantas? Sí, pues su merced, si son lombrices rojas californianas, pues una lombriz que vive en cautiverio, desde que tú le garantices lo que es la alimentación, pero como te dije, que son residuos orgánicos fermentados o podridos, y garantices lo que es la humedad, ellas se adaptan, ¿listo? Listo. Sería interesante, no sé, que cuando lo vayas a hacer, si me puedes escribir o algo, sería interesante de trabajar juntos, ¿listo? Listo, muy bien. Entonces, si quieres, en las memorias también vamos a enviar el correo electrónico de Ok. nuestro compañero Jonathan para que ustedes también puedan escribirle directamente. Bueno, a Jonathan, pues agradecemos a todos. Hay varias preguntas que van a quedar para que Jonathan nos pueda responder a través de las memorias que serán enviadas. Y entonces vamos a dar cierre a este evento, sin antes, pues obviamente agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Jonathan. Y también agradecemos a todo el público que se ha conectado el día de hoy, a ustedes, a más de 100 personas que se han conectado el día de hoy. Especialmente también agradecerle a mis compañeras María Eugenia, María Claudia, Nancy Mejía por la realización de este evento. También a los compañeros del área de comunicaciones del Jardín Botánico por la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Los invitamos entonces a continuar participando en nuestras actividades y los esperamos el próximo 29 de septiembre en la tertulia ecológica, perdón, en la tertulia llamada o denominada Ecología y Flora de los Humedales del Jardín Botánico de Bogotá. Asimismo, les recordamos que esta grabación estará en el canal de YouTube del Jardín Botánico, así como en nuestro canal de Facebook. A todos ustedes le agradecemos por la participación y esperemos contar también la próxima evento que es el 29 de septiembre. Que tengan buen día y hasta la próxima. ¿Me puedo despedir yo, porfa? Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias.